Para mí pues una ilusión muy grande, me nació un niño grandote, grandote, pero bien flaquito, de 5 libras 1/4. Era pues huesito y pellejo mijo y todo el mundo desesperado que por qué me había nacido un niño tan delgadito. Con la mamá nosotros teníamos que turnarnos así por horas porque teníamos que siempre estar pendiente de él. Y es el hijo que tengo, un maravilloso hijo, como son mis 3 hijos. Jorge Glass nace hace 43 años en una modesta familia guayaquileña. Su infancia sufrió la ausencia de la figura paterna, un vacío que desde sus primeros años de vida desarrolló en él un notable sentido de la responsabilidad. Es el mayor de 2 hermanos que deben ajustarse a una condición austera. Así, Jorge se apegaría a los libros y la lectura. Cuando uno vive en un puerto, daría la impresión de que el horizonte es el infinito. Entonces, para mí el río y el mar han tenido un efecto balsámico bastante particular. Si bien fue una infancia con estrechez en el ámbito económico, con algunas dificultades en el ámbito familiar por la relación que existía con mi padre, pero en general la recuerdo como una niñez muy feliz. Yo asumí pues el papel de mamá y de papá, porque ya el papá no estaba aquí. Pero con la bendición de Dios, yo tenía 30 y algo, una mujer joven, pero me dediqué a ser mamá. Y hasta hoy día yo no me arrepiento de haberlo hecho. Nos separaba un velador de las 2 camas, tanto así que éramos caracteres diferentes que a mí me encantaba el frío y a él no. El mismo día que yo entré a la casa comprándome un ventilador, él el mismo día entró a la casa comprándose una colcha. Y no porque nos pusimos de acuerdo, sino que fueron coincidencias de la vida. Y yo me ponía el ventilador de frente porque él no me dejaba prender el aire porque decía que le afectaba la garganta y él se arropaba de pie a cabeza. Se educó en el Cristóbal Colón, entró de 4 años a preparatorio. Ahí él estuvo 13 años. Un muchacho muy aplicado, siempre estaba en cuadro de honor. Fue un excelente estudiante, muy dedicado, muy responsable, y recuerdo de él pues su capacidad intelectual, su dominio, su serenidad. Algunas veces está serio, otras veces está un poco sonreído, pero su desempeño en el colegio fue muy bueno. Para mí no había problema, yo estaba siempre pendiente en que haga los deberes, pero no era necesidad de estar ahí atrás de él. Ya él solito ya sabía que tenía que hacerlo, lo hacía, nada más. Pueden ir al Cristóbal Colón a preguntar, cuadro de honor toda la vida, toda la vida. Y se graduó con las más altas calificaciones. Recuerdo que en los pasillos del colegio del Cristóbal Colón habían unas vitrinas, habían unas fotografías de campamento y que habían planteado fundar el grupo Scout número 17 en el colegio Cristóbal Colón. Su primera tropa, la tropa Húsares, donde yo pasé a formar parte de la patrulla Búhos, y Rafael Correa era el scout. Yo tuve más relaciones con Rafael Correa ya cuando mi hijo tenía 10 años, porque Rafael era el dirigente. Yo empecé a dar clase en Cristóbal Colón y formé el grupo Scout y él fue de los fundadores del grupo Scout. Y siempre fue el chico afable, queridísimo y líder también porque era jefe de su patrulla. Y desde ahí se conocen. Es decir, que si yo tenía 10 años en esa época, Jorge lo conoce desde los 11 o 12 años. Bueno, la verdad es que mis scouts eran como mis hijos y ha sido una amistad para toda la vida con la mayoría de ellos, sobre todo con los fundadores que estuvieron tanto tiempo, ¿no? Estuvieron 8 o 10 años en el grupo Scout, pero me acompañaron durante todos esos años y esa amistad se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esto se ponía él. Aquí está pues
el distintivo de los Scouts, ¿no? La bandera ecuatoriana y el nombre Scouts del Ecuador. Mire usted cuántos años tiene esta camisa. Mi hijo tiene 43 y esto sería de 14 a 15 años. Más de 25 años, mucho más, como 28 años. Yo creo que hay cosas que en la vida te van marcando, te van definiendo personalidad, ¿por qué no decirlo? Ideales, ¿no? Visiones de vida, ¿no? Hay distintas visiones de vida. Indudablemente la formación del Grupo Scout influyó mucho en mí. Recuerdo que era muy bueno para anatomía y biología. Yo quería ser médico. La situación económica se fue complicando a medida que pasaban los años para todos nosotros. Entonces llegó un momento en que dije, yo medicina no puedo estudiar, porque tengo que trabajar lo antes posible. Y la carrera de medicina sí representaba dificultades muy rígidas para eso. No fui a las universidades privadas, tenía que buscar una universidad pública. Y un día fui a la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Entré al campus Las Peñas, ¿no? Llegué, entré, vi el ambiente de estudio y yo dije, aquí quiero estudiar. Recuerdo que había una persona que lo ayudaba a estudiar en la casa y se amanecían estudiando. Habían 2 compañeros que también recibían clases y que pues yo me acostaba a dormir, me levantaba y ellos seguían estudiando para poder ingresar, hacer el examen de ingreso, aprobarlo y estar en la Politécnica. Tanto así que cuando lo aprobaron, festejaron creo una semana. Yo recuerdo a Jorge Glass como un muchacho alto, delgado, y siempre se sentaba en las partes últimas de mi clase, andaba como retraído, como que tenía sueño, pero eso era porque él tenía que compartir su tiempo entre el estudio y el trabajo, porque él tenía que trabajar para mantenerse tanto él como la familia. Era muy difícil estudiar y trabajar en el ESPOL por la intensidad de los estudios. Llega un momento en que la poca asistencia económica que llegaba a nuestra casa se eliminó. Y no le dio la más mínima vergüenza de coger el vehículo de mi mamá y salir, si mal no recuerdo, por 1 o 2 noches o por 1 o 2 días a taxiar, como se dice vulgarmente. Y lo hizo sin ningún problema. Recuerdo que una vez estaba en clases y yo a veces tenía que decidir entre sacar fotocopias o regresarme en bus a la casa. Si sacaba fotocopias ya no podía regresarme en bus y tenía que regresarme a pie de la casa. Felizmente desde el campus de Las Peñas no era demasiada distancia. Él era el papá de esta casa, el papá, tan jovencito. Todo el mundo lo sabe, ¿quién lo conoce? Mi hijo mantuvo esta casa desde los 17 años. En sus últimos años de estudio en la Escuela Politécnica del Litoral, Jorge empieza a trabajar con su tío, dueño de televisión satelital. Son años duros, en que combina el rigor académico con la realidad y carencias de un incipiente desarrollo de las telecomunicaciones. Ese día a día forja un profesional creativo, de carácter y jerarquía. Estamos implementando redes para las Fuerzas Armadas cuando hubo el conflicto con el Perú en el año de 1995. Y nos llamaron y dijeron, bueno, hay que instalar redes en la frontera. Llega un momento en que estas redes estratégicas fueron muy importantes para el soporte de lo que estaba ocurriendo en el CENEPA, ¿no? Y dije, yo de aquí no salgo hasta que esto termine. Y luego ya haciendo mucho más todavía de lo que verdaderamente tenía que hacer, porque ya uno se mete en la situación y dice, no, esto ya no es un servicio, esto aquí es el país. Pero ese momento histórico, ¿no? Donde me tocó estar, por cosas del destino, ¿no? Te despierta esos sentimientos o quizás los sientes con mucha más claridad. Entonces esto es mucho más de lo que había yo enfrentado antes, indudablemente. Una situación muy tensa, muy compleja.
El 21 de julio del 2000 se casa con Cintia Díaz Abeica y tienen 2 pequeños. Yo no le puedo reclamar nunca a mi esposo porque viajas mucho, porque sales, porque trabajas mucho. No, porque yo me enamoré de él así y eso es lo que me atrajo de él. Y yo respeto su trabajo y lo apoyo. Para esos años, Jorge despunta como presentador y entrevistador de un programa económico de TV satelital, al que, entre otros analistas invitados, acudía Rafael Correa. Entonces se encuentran los amigos de la infancia, antes unidos por las aventuras y principios de los Scouts. No quiero decir que fui periodista, lo que quiero decir es que hice un programa de opinión. Yo siempre estuve a favor del país y estuve con los trabajadores defendiendo su posición y haciendo la mía en contra de las privatizaciones. Y de hecho no permitimos que las privatizaciones se lleven a cabo. Y mire, mi hijo no pidió trabajo, porque él era gerente del canal. Y eso yo le guardo una gratitud a Rafael Correa hasta el día que Dios me dé vida. Él lo llamó. Recuerdo que el presidente tenía en su oficina todas las instituciones del Estado. Y comencé a explicarle lo que era el CONATEL, el CONELEC, como entes de regulación, mi visión de lo que había que hacer en esas áreas, lo calamitoso de la situación. Encontramos un país paralizado, el sistema eléctrico cayéndose en pedazos. La ley prohibía invertir en las empresas eléctricas. Había un ente que se llamaba Fondo de Solidaridad, que era el accionista de las empresas eléctricas y telefónicas, que tenía prohibición expresa de invertir en las empresas por ley. No había fibra óptica en el país. Solamente había un callejón que unía Guayaquil, Quito y Cuenca, y de suerte las ciudades que estaban en el medio. La penetración de la banda ancha en el Ecuador era del 0,7%. Era la segunda peor de toda Latinoamérica. No había escuelas con internet y no había ninguna política pública para eso. Y nos encontramos también a puertas de que cierre el gobierno anterior una negociación por la renovación del contrato con las operadoras móviles a un precio irrisorio. Me parece que eran 70 millones de dólares. Y resulta que cuando nosotros llegamos al poder y renegociamos esos contratos, los renegociamos por 700 millones de dólares. Cuando se vincula al gobierno de la Revolución Ciudadana, como presidente del Fondo de Solidaridad, termina con la ola privatizadora y emprende en la recuperación de la institucionalidad indispensable para conquistar nuestra soberanía energética. Su paso como ministro coordinador de los sectores estratégicos es fructífero. El cambio de la matriz energética impone el renacimiento de emblemáticos proyectos hidroeléctricos, Coca-Codo Sinclair, con $2.000 millones provenientes de una de las operaciones financieras más importantes de América Latina. Consolidó una nueva matriz energética que con Sopladora, Mazar, Manduriacu, entre otros, involucra la construcción simultánea de 8 hidroeléctricas. La renegociación de los contratos petroleros, que deja un 80% de estos ingresos en el Tesoro Nacional, permitió otro de sus hitos, la transformación de las telecomunicaciones. Hoy, más de la mitad de los ecuatorianos dispone de Internet y un 60% tiene acceso por banda ancha. Recordemos, al menos mi generación, y creo que es la de muchos ecuatorianos, pasaron décadas en donde nos dijeron que no podíamos hacer las cosas, que no éramos capaces. El Ecuador construir 8 hidroeléctricas. Estás loco. El Ecuador construir Coca-Cola Sinclair. Imposible. O sea, casi que está el país resignado a vivir la situación anterior. Y repentinamente las cosas comienzan a cambiar. Alguien, ahora ya en función pública, inauguramos una gran obra y alguien me preguntaba, ¿y tú te imaginaste? Porque es muy extraño en función pública comenzar una obra y terminarla. Le digo, es que no solamente que yo estaba seguro que el proyecto se iba a terminar, es que yo ya lo había visto, yo ya lo había sentido, ¿no? Así que a veces no demuestro mucha sorpresa cuando el proyecto se termina, porque yo lo vi antes.
A él le gusta dar un paso más allá. Es una persona muy persistente, muy tenaz. Le gusta mucho buscar la excelencia. Él siempre me ha dicho, mi amor, yo para hacer algo, si lo voy a hacer mal, mejor no lo hago. Entonces siempre pone mucho de él, aunque hay muchos sacrificios, pero yo siempre lo he apoyado en lo que él hace. Él entró por la confianza que Rafael tiene en él, por sus dotes humanos y por su profesionalismo. Él no entró por cuota política, no entró por hacerle un favor a alguien, él entró por sus propios méritos. Y de esa manera creo que ha ido escalando, subiendo de cargo en cargo, hasta ahora que posiblemente sea el próximo vicepresidente de la República. Sé la integridad de Jorge, su capacidad de trabajo, su honestidad, su inteligencia. Y realmente fue un ministro extraordinario en un sector clave. Realmente él es de muy bajo perfil, una persona muy humilde, pero lo que ha hecho es extraordinario. El país va a reconocer los frutos de lo que ha hecho Jorge Glass. Entonces, frente a tan buen desempeño, decidimos que era la persona más idónea para acompañarme en la vicepresidencia de la República. Hace poco, Jorge Glass asumió la candidatura a vicepresidente de la República, que bajo su mando será el nuevo gran motor para el desarrollo tecnológico y energético ecuatoriano. Me siento emocionado, él es parte ya de la historia, la familia tiene que estar orgullosa de él, sus amigos, las personas que lo conocen, espero que el país lo reconozca, no ahora sino siempre, porque hay una frase que dice, al final del gobierno veremos. Él es muy sencillo, él es muy honesto, él es un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, un buen ser humano. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Mire, yo lo que espero de él, que sea un buen vicepresidente, junto con Rafael Correa, que hagan un papel excelente para este país tan bello, tan precioso, que es nuestro Ecuador. Así como la vicepresidencia de Lenín Moreno fue orientada al trabajo con los discapacitados, la vicepresidencia de Jorge Glass va a estar orientada a desarrollar los sectores estratégicos. Y de la vicepresidencia, obviamente, el impulso será mucho mayor. Nosotros tenemos petróleo. El gran desafío es transformar ese petróleo en una economía distinta. El Ecuador industrializado, el Ecuador de las industrias básicas, dependiendo del talento humano. Queda claro que no hay ninguna política social que pueda ser sostenible si no fortalecemos la economía. Y la economía pasa, por un lado, por el continuo fortalecimiento de los sectores estratégicos y segundo, por ese proceso de cambio de matriz productiva, que es un cambio estructural muy fuerte, quizás el más importante de toda la historia del Ecuador. No vamos a repetir los errores del pasado. Este es un proceso de desarrollo continuo y nuestro Ecuador, el que se viene en los próximos 4 años y en los años que vengan, va a demandar mayor energía porque vamos a ser un país más industrializado.